¿Cuántos empleos? ¿No? ¿Cuántos empleos? Si López Obrador tuviera un gramo de cerebro que no lo tiene, ¿cuántos empleos hubiéramos creado? Mira, el problema, el hubiera, ¿no? Claro. Dicen que no existe. Sin embargo, en el sureste se necesita más que la posibilidad de instalar maquiladoras para atender las necesidades del Golfo o del este de los Estados Unidos. Inicio este esfuerzo nacional se pierde. Entonces, yo soy mercadólogo. Sí. Y marketing, ¿no? No sé mucho de eso, pero mi sentido común. China, mar, tiempo. Un río de chisguete, México, Estados Unidos. ¿No podemos ser nosotros el nuevo China? Sin que sea López Obrador, digo, no hay que ser, o estoy loco. Lo que queremos es ser ya lo acaba de poner, una parte integral de la sociedad. Norteamérica como concepto productivo, manteniendo cada quien su identidad, manteniendo cada quien su historia, manteniendo cada uno de ellos sus tradiciones, su cultura, etcétera, pero en términos productivos, una sola unidad. Sí. Eso es el objetivo. Y tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un problema que empezó de aranceles, un problema comercial. Trump le puso aranceles a China para el acero y el aluminio. Bueno, ¿y qué ha pasado poco a poco? Pues que se han ido complicando cada vez más las cosas y hoy tenemos el problema del mar de China, el problema de Taiwán, y tenemos el problema político y tenemos el problema. Entonces, un asunto estrictamente comercial de dos productos se ha vuelto uno de los más serios, quizá el más serio hoy, problema geopolítico y geoestratégico y también geoeconómico, pero también geomilitar. Entonces, estamos hablando de que nadie vaya a cometer un error muy serio, porque puede ser la chispa que detone, ¿no? Sin embargo, para México eso representa una oportunidad. Tienes toda la razón. Eso representa una oportunidad dorada, porque en lugar de traer las cosas de China producidas en China, cuando se fueron para allá porque era muy barata la mano de obra. Hoy la mano de obra de México es competitiva, ¿sí? Pero además, pues solo hay que empujar el carrito, ¿verdad? Ya está uno del otro lado, ¿no? La vecindad nos da una ventaja comparativa a estados pues, como Sonora, ¿verdad? Les da una ventaja comparativa enorme. Y si quieres bajar a Tabasco, te vas por el océano, por el Golfo de México, llegas a Nueva Orleans. No, pero es otra economía, ¿sí? Que es toda la economía del Golfo de los Estados Unidos, del este de los Estados Unidos. Y entonces, del lado del sureste de México, puedes es lo que te digo. Irte directamente con producción. ¿Cuántos empleos? Ahí, ¿no? ¿Cuántos empleos? Si López Obrador tuviera un gramo de cerebro que no lo tiene, ¿cuántos empleos hubiéramos creado? Mira, el problema, el hubiera, ¿no? Claro. Dicen que no existe. Sin embargo, en el sureste se necesita más que la posibilidad de instalar maquiladoras para atender las necesidades del Golfo o del este de los Estados Unidos. Se necesita infraestructura, se necesitan carreteras, se necesitan puertos, se necesitan aeropuertos y se necesita también lo que está atrayendo a tantas y tantas inversiones al centro norte del país, que es una mano de obra calificada. Hay que entrenar a la mano de obra. Y por eso es que es tan delicado que tengamos
pues 55%, por ser amable, ¿verdad? De la fuerza de trabajo en la informalidad. Ese problema hace que sea muy difícil planear a quién vas a entrenar, para qué, para el futuro digital, para un futuro mucho más tecnológico, mucho más importante, que es lo que atrae a la gente a invertir en el norte, en el centro norte de México. Pero ahí tiene una gran responsabilidad los empresarios, te diría yo, porque si lo que se necesita es una mano de obra calificada, porque te lo está exigiendo la tecnología de nuestros días y no la estamos produciendo, entonces los empresarios tendrían que crear sus propias universidades para decir, a ver, yo voy a entrar a este negocio de tecnología, de alta tecnología, bueno, pero no hay mano de obra calificada en México para eso. Entonces, bueno, ellos tendrían que hacer una asociación, una reunión, no sé cómo, para que fundes universidades tecnológicas para hacerle frente al futuro, porque de otra manera, si como dice Ángel, si no tenemos la infraestructura, por ejemplo, en el sureste, no tenemos energía, porque también es este punto muy importante, esa infraestructura, esa logística que es tan importante. No tenemos una infraestructura logística, ni una infraestructura de carreteras, ni de puertos, ni de nada, ni de mano de obra. Entonces te va a decir una empresa, voy a entrar en Chiapas, ¿y con qué o cómo? Ok, tienes razón. Don Eugenio, que lo agrega a los asesinados. Bueno, un genio, sí, Garza Sada, ¿no? Que fue el que fundió el ITAM y el TEC y todo lo que quieran. Hombre brillantísimo, se le adelantó al Infonavit no sé cuántos años, haciendo casas de interés social para todos los empleados de FEMSA, etcétera. Bueno, que era Hojalata y Lámina y todas esas empresas del grupo. Tuvo esa visión. Vamos a decir, ya sé que el hubiera no existido. ¿Cuánto hubiera aumentado el empleo en el país México, no me importa la zona geográfica, si con 3 gramos de cerebro López Obrador le hubiera dicho a nuestros socios lo que tú acabas de decir, armonía, respetando la personalidad de cada país, pero armonía y trabajar juntos? ¿Cuántos empleos bien pagados se hubieran creado al año? Seguramente muchos millones. Muchos. Pero lo que dice Francisco es muy importante en el siguiente sentido. Cada empresa tiene que volverse una universidad. Sí. Cada empresa tiene que volverse el centro de entrenamiento de sus propias habilidades, de las propias destrezas que requiere la empresa para seguir adelante, pero además para crecer. Claro. Es decir, va a necesitar, si tiene éxito, como lo tiene el sector productivo de Norteamérica, ¿no? Casi habría que ponerle una marca que diga hecho en Norteamérica para el resto del mundo. Claro, claro. Hecho en Norteamérica para el resto del mundo. Tienes razón. Es decir, Norteamérica tiene la posibilidad de volverse una verdadera potencia. Ya lo es, se está formando, pero si aceleramos el proceso. Y ahí se tiene que montar México, por la razón que tú mencionabas. Nosotros no generamos el conflicto entre China y los Estados Unidos, no tenemos nada que ver, pero sí podemos beneficiarnos. Por supuesto. Y no es en contra de nadie, simple y sencillamente ante una realidad, ante el hecho de que los inversionistas, sobre todo norteamericanos, están pensando en reubicar sus inversiones. Y sobre todo, entonces, México. Muchas empresas, a falta de seguridad jurídica en México, pues se instalaron en Corea del Sur, o se instalaron en Vietnam, o se instalaron en Tailandia. Sí. Y yo creo que el lugar... Y a Vietnam le está yendo increíble. Pues sí, pero lo que decía Ángel, si aquí tenemos la vecindad con los Estados Unidos y tienes que empujar el carrito, me encantó esa expresión, nada más tienes que empujar el carrito, bueno, entonces, y además ya no es negocio para muchas compañías norteamericanas operar en China. No es. ¿Por qué? Por los aranceles. Entonces, bueno, me tengo que ir, ¿ahora a dónde me voy? Pero aquí además porque ya los sueldos ya dejaron de ser competitivos
Y si le agregas el tema del transporte, en este momento en que hay enorme incertidumbre respecto del tema del transporte, ya pasó el pico, Sí. pero se multiplicaron prácticamente por 10 el costo del transporte. Así es. Pero además no había tripulaciones, no había barcos, Es no cierto, había containers. es cierto. Containers, En fin, fue es decir, ¿Y aquí empujas el carrito? aquí empujas el carrito a través de la frontera y se vuelve entonces muy evidente. La pregunta más importante es decir, bueno, ¿y por qué no lo pensamos antes o por qué no lo hicimos antes? El hecho es que el TLC tiene pues apenas 25, 30 años. Sí. Es decir, ya estamos en la segunda edición, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando es de un periodo relativamente reciente. Sin embargo, hay que recordar que sobre todo con la industria automovilística empezamos la integración con Estados Unidos desde antes. Sí, Desde antes del TLC. era cierto, por supuesto. Y hoy vale $100,000 millones las exportaciones automotrices a los Estados Unidos. Digo, es una cifra enorme. A ver, pero es el tratado más importante en el mundo. Así es. Es el uno. Pero además exportamos 100,000 millones de carros. sí, ¿Cuántos? Pero ¿Cuántos? 100,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares de carros. Pero, Wow. pero 500,000 millones de dólares de todo. Sí. De todo lo demás, o sea, Sí, pues. incluidos los carros. Es decir, estamos hablando de unas cantidades enormes, enormes. Inclusive con Estados Unidos tenemos un superávit. Sí, claro. ¿No? ¿Por qué? Pues porque hay un montón de importaciones americanas que llegan aquí, se integran, se reexportan. Insisto, estamos hablando de una unidad productiva que puede tener enormes ventajas desde el punto de vista, es Absolutamente. decir, todavía más ventajas desde el punto de vista de la competitividad. Yo te diría que, perdón, esto es una afirmación en la que yo creo a pies juntillas, nadie puede llegar a la presidencia de la República si no entiende el papel de las empresas. Si tú no entiendes el papel de las empresas, las desprecias y las ignoras, entonces nos ocurre lo que nos está pasando ahorita. A ver, los chinos rescataron a 300 millones de chinos de la pobreza en 20 años. 300 millones. O sea, es una cifra impresionante. Nosotros también podemos hacerlo siempre y cuando se entiende el papel de las empresas. ¿Qué quiere decir? Que las empresas que vengan a México tienes que darles certeza jurídica, tienes que darles, lo que decía Ángel, tienes que darles infraestructura, tienes que darles solvencia industrial, tienes que darles mano de obra calificada, tienes que darles, pero tenemos que estar preparados, pero para eso Que son las partes que le tocan al Estado. Es decir, el Estado tiene sí. que abastecer Exacto. la infraestructura necesaria para ser atractivo Sí. como lugar de inversión. Sí. Después, las empresas aportan la tecnología, aportan la competencia gerencial, Claro, las habilidades, el financiamiento, Claro. y complementan entonces el ahorro de los mexicanos, porque el ahorro de los mexicanos no es suficiente para crecer ni siquiera remotamente, ¿no? Cercano al 5%. Necesitamos la inversión del ahorro de todos los mexicanos, que se convierta en inversión después, pero también el ahorro externo, que es la forma en la cual viene la inversión extranjera. Es ahorro externo. El ahorro interno, a ver, ¿de qué se nutre el presupuesto público? De los impuestos que pagan las empresas, tanto de el impuesto a las empresas como los impuestos de los asalariados. O sea, sin empresas no hay recaudación. Pues pregúntale a China, a Cuba. El 80% de los empleos en Cuba son del gobierno. Del Estado, claro. Del Estado. Entonces ahí tienes la miseria que hay en Cuba. Yo quiero pedirle al público, cierren los ojos e imaginen una historia que les voy a platicar. Ciérrenlos, hablo en serio. Imaginemos un presidente normal, vamos a poner ahorita porque está aquí en la típica el Ángel Gurría, hace 5 años, que ve con claridad que tenemos que profundizar en el Tratado de Libre Comercio. Y empiezan a venir a borbotones empresas a México.
Ángel le da las facilidades, sí se las darías, ¿verdad? Los inversionistas. Bueno, no solo espérate. las facilidades, sino además la infraestructura y la fuerza de trabajo Exacto. necesaria. Pero aquí nada más... Déjame acabar mi Sí, historia. de adelante. Entonces, imaginen que estos nuevos empleos que están catalogados en unos sueldos muy altos comparados con México, sino en los sueldos que dice el tratado, ¿no? El tratado tiene una previsión, una estipulación sobre el tema de sueldos, pero también lo que está sucediendo es que conforme pasa el tiempo y conforme se integra más la economía de México con la economía de Estados Unidos, con la economía de Canadá, y recordemos que además hay acuerdo de libre comercio con Europa, y hay Claro, acuerdo de libre comercio somos el país con uno. Japón, y hay acuerdo de libre comercio con Indo-Pacífico, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos prácticamente no los aprovechamos. Eso lo dejamos como un capítulo aparte, ¿no? Claro. Para poderlo discutir en algún otro momento. Pero lo más importante es que una vez que tú ya tienes nuestra privilegiada situación geográfica y la fuerza de trabajo y la infraestructura, etcétera, ¿qué pasa? Que tú tienes además que tener una deliberada política de atracción de la inversión extranjera. No suceden de manera mágica las cosas. No, pero... ¿Por qué? Porque ustedes hablaban de Vietnam y ustedes hablaban de Camboya, pero además estamos hablando de Brasil y estamos hablando de Guatemala y estamos hablando de otros países de América Latina, sí, que están también cerca de los mercados y que también tienen competitividad, pero, y también están buscando atraer la vuelvan inversión. A cerrar los ojos. Estas personas que empiezan a trabajar en una maquiladora nueva con un sueldo muy, muy decente, 2 amigos 5 años después ahorran, porque sí pueden ahorrar y pueden tener la oportunidad de abrir su primera pyme. ¿Cómo no? Pero además... Como pequeños empresarios. Claro. Carajo, era mucho pedirle a López Obrador eso. Es que, ¿sabes cuál es mi rabia contra él? Que algo tan fácil, somos un país privilegiado, somos, para mí, el mejor país del mundo. La gente es lo máximo de máximo. Los mexicanos somos a toda madre de naturaleza. Coincido contigo en que somos mecha corta, pero entre nosotros nos queremos muchísimo. Sí, cómo no. Muchísimo. Sí. Si vamos de viaje y nos encontramos a 2 mexicanos, bueno, aunque sean de acá y uno de León y otro de Morelia y uno de la Ciudad de México, nos abrazamos. Sí. O sea, somos un país a toda madre, con gente a toda madre. Tenemos unos gobernantes de horror. Entonces, ya pueden abrir los ojos. Si Ángel hubiera sido presidente hace 5 años, hoy muchos de sus hijos que empezaron hace 5 años en una maquiladora nueva tendrían la posibilidad de tener empleo y no ser ninis o memes o como, ninis, y que les regalen una babosada de dinero para que se empeden los viernes. Pero bien, Charlie, mientras hay una... Me da rabia. Pero mientras hay una gran competencia en el mundo por las inversiones. Claro. Todo el mundo le da facilidades, te dan extensiones fiscales, instálate aquí y no pagues impuestos en 15 años y te pongo esto y te pongo lo y aquí los despreciamos cuando sabemos que lo que hace falta, para mí gobernar es crear empleos, para mí implica muchas cosas crear empleos, implica alianzas con los empresarios, ¿no? Porque eso son importantes, sin la alianza con los empresarios no hay empleos y si no hay empleos, pues ya conocemos el círculo siniestro, ¿verdad? Entonces yo creo que hace falta que quien llega al poder tenga esa mentalidad para entender, y Ángel la tiene de sobra, para entender el papel de las empresas, decir, vengan, porque el presupuesto público federal depende de las empresas, así de fácil. Bueno, entonces vamos a tener una gran recaudación, vamos a tener grandes utilidades, grandes dividendos y una expansión. Y mira, la seducción, la atracción
tiene que empezar con los empresarios mexicanos. Sí, señor. Sí. Es decir, si los empresarios mexicanos creen en México, creen en el futuro de México, lo que va a pasar es que se van a conseguir socios extranjeros que Cierto. vengan a complementar el Sí, ahorro sí, interno. señor. Sí. Y además, ya sucede hoy, de hecho, a Trump, lo hemos comentado aquí, a Trump lo que lo obligó a renovar el NAFTA fue precisamente la presión de decenas de miles de empresas americanas sí. asociadas con decenas de miles de empresas mexicanas que además le escribieron a sus congresistas en Estados Unidos, demócratas o republicanos, y que se volvió absolutamente inevitable que se renovara el NAFTA porque se había creado una realidad brutal, una realidad inevitable Sí. y que es competitiva. Y eso es en lo que tenemos que seguir trabajando. Insisto, se le tiene que dar confianza a los mexicanos, para empezar. Y en la medida en que le demos confianza a los mexicanos y tratemos a la inversión extranjera con el mismo rasero, vamos entonces a ser capaces de atraer enormemente Pero sí. la inversión extranjera. Sí, junto con lo que tú estás diciendo, veía el otro día el dato, ya se fugaron de México 32 mil millones de dólares. No me digas. Se fueron. Bueno, se fueron. A ver, pues tú lo puedes ver. Pues, medio Madrid es propiedad de los mexicanos ya. Y ya no te cuento en Miami. No, medio barrio de Salamanca. Medio barrio. Que es el más popis de todo Pero Madrid. lo que te quiero decir es que esos recursos van a beneficiar a otros países donde se van a crear empleos para la construcción, para la industria eléctrica, para la industria del acero. O sea, esos 32 mil millones de dólares que se fueron son sangre de este país. Nunca se tuvieron que haber ido. Por eso me encanta lo que dice Ángel. Necesitamos crear confianza en los empresarios mexicanos para que su dinero florezca aquí y produzca aquí y se expanda aquí. Esa es la idea, ¿no? Sí. Mira, yo lo que te diría además es que una vez que tú creas confianza, la confianza tiene varios ángulos, ¿no? Varios aspectos. Las regulaciones que no cambien o que cuando cambien sea mediante una consulta con los interesados, con los que son los más importantes, es decir, y en estas condiciones estarían ustedes dispuestos a seguir invirtiendo. Es decir, lo que tenemos que hacer es no espantar a la clientela. Exactamente. No espantar a la clientela. Es cierto. ¿Por qué? Sí. Porque no se trata, y tú puedes señalarlo de Tesla o se puede señalar otros casos de que pasaron ayer, ¿no? Y entonces dices, no, pues está llegando. No, el problema es no que esté llegando, sino cuánto más podría llegar si tuviésemos Exacto. una actitud de abrir los brazos y de facilitar las cosas. Entonces son dos cosas, Ángel. Y yo diría en particular en el tema de electricidad y en el tema energético, en que independientemente de haber suscrito ciertos compromisos bajo el propio NAFTA o el TEMEC ahora, ¿no? Pues bueno, Y que tienen poder, y tienen, ahí tenemos estas broncas, ¿no? tienen poder constitucional, rango constitucional. Esos tratados tienen Así rango es. constitucional, no se pueden violar y los estamos violando. Pero entonces yo diría dos cosas. La primera es que llegue mucho dinero y lo segundo es que no se salga. Porque entonces hacemos una combinación interesantísima. Si arraigas el dinero aquí, no se va. Y por otro lado llega porque has creado condiciones jurídicas, industriales, de infraestructura. Lo que va a pasar es que una cosa está, pues casi te diría yo, pegada con la otra. En la medida en que tú creas tranquilidad, estabilidad y en que se vuelven las regulaciones predecibles y en que los cambios se hacen mediante consulta previa. Entonces, lo que creas tú son condiciones de confianza en donde, para empezar, los mexicanos dicen, pues, vamos a invertir aquí en México en lugar de irnos a invertir a otra parte. A mí me llegó un libro que se llama El cuarto de al lado, que te acordarás que cuando lo del TLC,
Muy importante. Muy importante. En el cuarto de al lado estaban los empresarios mexicanos de diversos sectores, textiles, del azúcar, de la agricultura, del acero, todos estaban ahí en su momento. Y entonces lo que tú estás diciendo, ¿no? Es hacer una alianza con ellos para decir qué es lo que más nos conviene a todos como país y como empresa. Y entonces lo del cuarto de al lado fue un éxito tremendo. Por ejemplo, ayer se decidió pues poner un poco en la congeladora el tema del cabotaje. ¿Ah? Bueno, interesante. Pero ¿qué sucedió? Pues la forma en que se hizo el anuncio parecía como un hecho consumado antes de las consultas. ¿Y qué pasó? Pues una